Esta base de datos que ustedes tienen ahí es una base de datos ficticia, ¿ya? No, los datos que se obtienen de ahí son datos que están inventados, ahora están inventados, no están muy determinados. ¿Ya? Es una base de datos que la generé con Excel. En esta base de datos nosotros recolectamos información de un identificador del alumno. ¿Ya? Ese identificador del alumno son 200 observaciones, 200 alumnos. Un identificador del alumno ideal que va con números correlativos de 1 a 200 para cada uno de los que saben de la Excel, ¿no? Te olvidaste la vista variable. Sí. Para la gente que no recuerda el SPSS, que recuerda que tiene una lista de datos donde van a aparecer los números, una vista allí que es la lista variable. Que es más importante que ver los números. Los números al final de cuentas, cuando son arriba de 200, 300, te da igual. No tienes control del patrón ni nada. Es un truco publicitario ver esos números. Lo que nosotros necesitamos es saber la estructura de la base. Y sabiendo la estructura de la base, después de eso hacemos los chequeos correspondientes. Tiramos frecuencia y vemos si están dentro de los rangos, si no se nos escapa algo. En este caso, esta base de datos está limpiecita porque la generé yo con vía Excel, ¿ya? Entonces, tenemos un identificador de alumno con un número correlativo 1 a 200. Tenemos un identificador de escuela. Son 4 escuelas que participan en este estudio. Una rural y otra urbana de Valdivia, una rural y otra urbana de Osorno. Cada una con un código que ustedes pueden verificar. Fíjense, ahí está el código, usted se mete aquí en valores y va a ver el código. Entonces, uno, Osorno, urbana. La tercera variable nominal, el nominal es género. Y tiene como codificación 0 para niño, 1 para niña. ¿Ya? Después de eso tenemos 3 variables escalares. Cada una de ellas corresponde a la primera, los resultados de una escala de depresión, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener señalado, obviamente, menor puntaje, menor grado de depresión, mayor puntaje, mayor grado de depresión. Esta escala, estos resultados los generé en una escala de 0 a 100, donde 100 va a ser puntaje máximo, digamos, puntaje donde tú realmente tienes una depresión muy severa, ideación suicida, y está generada para toda la población. O sea, indistinto si tú eres niño o niña, tome todos y les hizo una distribución normal con promedio 50, desviación estándar 10. Entonces usted si toma esa escala de depresión y pone sacar media, le va a dar un promedio de 50 de desviación estándar 10 para todos. Pero eso no quiere decir que, porque como está distribuida para todos, que le haya tocado a todos las mismas partes. Entonces van a haber niños, los promedios de los niños van a tener diferencias o no con el de las niñas. Esa es la gracia de este tipo de ejercicio. En el caso de ANE, que es una escala de ansiedad también, promedio 50, desviación estándar 10, ¿ya? Y de 0 a 100, 100 mayor nivel de ansiedad, 0 no existe ansiedad, no hay ansiedad. En realidad, 0 no, 1. Y RENDAC, que es rendimiento académico, que sería expresado en notas de 1 a 7, tal cual las conocemos. En este caso yo me planteé que podrían ser niños de cuarto medio. Y el rendimiento académico está seteado, la distribución de la población está seteada en 5.5 y desviación estándar de 0.7. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto nosotros podemos tomarlo como una población, ¿ya? Pongamos que el DAEM le encarga a usted a estos 4 colegios hacer una investigación, el DAEM de Osorno, el DAEM de Valdivia, esto no lo olvido bien hace tiempo, en realidad, como 10 años ya.
Pero santiaguinos nos enteramos a última hora, no son lo mismo, ya no son lo mismo. No sé si está mejor o peor, pero he conversado con varios, nadie me dice que está mejor o peor que se haya separado. Pero bueno, sí. Entonces que tenemos estas 4 escuelas, esta es nuestra población. Entonces nosotros tenemos el parámetro, que yo lo generé. O sea, el parámetro poblacional, y distinto si son niños, niñas, si pertenecen a una escuela rural, urbana, de Osorno o Valdivia, para estas tres variables de promedio 50, desviación estándar 10, y en el caso de rendimiento académico, promedio 5.5, desviación estándar 0.7. ¿Ya? Eso nos lleva a pensar, ok, si yo saco una muestra de estos niños, por ejemplo, los niños rurales, y hago una estimación, me gustaría saber si, en realidad, en el caso de esta hipótesis, corresponde o no a la población, o sea, si son distintos a la población total, o si en realidad pertenecen a esta población total. Hacer el ejercicio en el caso de esta hipótesis. Me gustaría saber si yo puedo estimar el promedio de una muestra que yo extraiga, una muestra certificada, por ejemplo, o una muestra por conglomerado en el caso de los colegios. Ahora en 4 se quitan las comunidades de análisis para sacar aleatoriamente. Pero poder estimar si en realidad estos promedios dentro de su intervalo de confianza, dependiendo del porte de la muestra, dependiendo del tipo muestreo que yo haga, realmente corresponden a buenos estimadores, o sea, con intervalos de confianza pequeños, y que en el fondo dentro del intervalo de confianza que yo estoy estimando de esta submuestra, ¿ya? Que vamos a ver en el ejercicio muestreo, está contenido el promedio 50 de la escala general, que es el idea. O sea, esto es como hacer trampa. Ustedes tienen acceso a la población, lo que vamos a hacer es sacar una muestra de esta base de datos y ver si podemos estimar lo suficiente de manera precisa, o sea, sesgada, ¿ya? De la mejor manera posible, y si esta estimación es significativa, un intervalo de confianza que contenga el promedio 50 de desviación estándar 10 o que contenga el promedio de nota 5.5. Si no, quiere decir que estamos construyendo, se estima otro promedio y no está dentro del intervalo de confianza, quiere decir que estamos estimando mal. ¿Se entiende la lógica? Y tenemos otra variable más que nos puede servir de estratificación, que es núcleo socioeconómico. Nosotros vamos a trabajar un tiempecito con esta base, tanto en SPSS como en Excel, ¿ya? La base está hecha como para poder responder a varias preguntas que vamos a ir viendo, varios tipos de test de hipótesis que vamos a ir viendo durante el trayecto del curso. Así que también vayan haciendo experimentos, vayan jugando con ella, porque a través de ella nosotros vamos a ir aprendiendo de ciertos casos. Entonces, como bien les decía, nosotros podemos utilizar un tipo de muestreo a través de las escuelas, que sería por conglomerado, una organización natural, ¿ya? Una unidad de análisis donde un grupo de personas se reúnen, hospitales, por ejemplo, centros de tratamiento, cárceles, un local de votación, son conglomerados naturales, donde la gente confluye y reúne a un montón de personas que comparten una característica, por ejemplo, geográfica o etaria y geográfica en el caso del colegio. Etaria porque es un rango de edad y tal, o incluso, bueno, estas cosas están cambiando, pero incluso de nivel socioeconómico, el conglomerado con escuelas privadas que reunirían características de niños que contienen características geográficas compartidas, características etarias compartidas y además de nivel socioeconómico. Entonces, en un estudio por conglomerados, si nosotros, por ejemplo, en el caso, supongamos, de la ordenación antigua de colegios que había y que teníamos escuelas básicas, escuelas particulares subvencionadas y escuelas particulares, y en el caso de Santiago, que es mucho más visible la estratificación geográfica, o sea, las escuelas privadas que se encuentran en Las Condes, o en Vitacura, o en Barnechea, todas las escuelas privadas que reúnen y congregan a un grupo no solamente etario, sino que también socioeconómico. Así, las comunas, por ejemplo, como Maipú, o La Florida, o Peñalolén, agarrarían
la gente, digamos, de estado socioeconómico medio. Y en el caso del Pudahuel, digamos, Conchalí, que son otras comunas de Santiago, no tiene por qué saber pero como está Fernando dice, ¿cómo? No conozco todas las comunas, los sectores, se valía una buena comuna. Eso es lo bonito, entre comillas, difícil y mal dicho. La cosa es que hay uno bastaría para agarrar la escuela nomás, identificando qué tipo de escuela es. Ya de pasada estoy identificando nivel socioeconómico y además estoy identificando, ¿cómo se llama esto? Agrupación geográfica y además grupo etario, una escuela básica o un, ¿cómo se llama? Un liceo. Y obviamente determinando su tipo de administración, obviamente también podría determinar la proximidad, variables próximas. Entonces mi muestreo no tendría, por ejemplo, que ser estratificado. Podría perfectamente, en ese caso, si están bien definidas las condiciones de los conglomerados, facilitarme extraer de cada comuna y ya tendría una cantidad, no sé si yo traigo de 3 colegios del sector alto de Santiago, traigo una muestra de 20 niños y probablemente 15 niños para pertenecer a un grupo socioeconómico alto y otros 5 quizás socioeconómico medio o alguno bajo o complicado o algún sistema especial de edición tipo machuca. Pero la gran proporción de niños va a estar bastante identificada. Pero si no logro a través de un muestreo de conglomerado identificar estos grupos, por ejemplo, podría ser mucho más disperso en el caso de pensemos en algo en que todo el mundo confluye con votaciones, lugares de votación. El lugar de votación es distinto del lugar que te asigna y tu núcleo socioeconómico. A pesar de que geográficamente van a estar, digamos, determinados algunos lugares, no va a tener indicadores socioeconómicos, de todas formas la muestra es un poco más dispersa. Pero en ese tipo de conglomerado natural no podríamos esperar tanta homogeneidad como el caso de las escuelas en relación a escuelas privadas y públicas. Eso justamente determina las preguntas de nuestro estudio, cómo vamos a extraer la información y cómo nos vamos a enfrentar a la extracción de información para después analizar. ¿Ya? Tiene que ver con estrategia, ciertamente. Las variables de estratificación, en caso de que no tengamos estos conglomerados naturales que nos agrupan a la gente y nosotros vamos directamente ahí, nos permiten entonces diferenciar, y a medida que tenemos más variables de estratificación, en general y casi todo el tiempo se recomienda que sean nominales, categóricas, ¿ya? Cualitativas, como esas van a determinar tiene esta o tiene esta, no hay punto intermedio, porque tú necesitas definir bien a las personas, a las características de estas personas. Eso en estadística lo llamamos covariables. Las covariables permiten definir al grupo de personas que yo estoy analizando, y después de eso es más un indicador de estadístico, rendimiento académico, problema de interpretación, buena ansiedad. Yo determino si estas personas se diferencian o no de otros grupos. Entonces, con núcleo socioeconómico, género, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, el rendimiento académico, perfectamente transformarlo en una variable nominal, categórica, por el 3 niveles de rendimiento académico: porro, nivel medio, mateo y supermateo, a 4 niveles. Y eso dos escalas, define los intervalos y obviamente generar el código. Si está entre esta nota y esta nota, con codificación en una variable distinta, ¿cierto? Si el rendimiento académico es menor a 3,5 igual 1. Y después usted le pone la etiqueta 1 igual por, ¿cierto? En cambio, si por ejemplo el rendimiento académico es mayor a 6,5 igual 2, entonces usted le pone la etiqueta 2 igual promesa. Promesa. ¿Te fijas? Entonces, y con eso usted, una variable que en el fondo usted
metí a las personas ahora en la escala del examen, no forma covariable, y le permite a usted estratificar a estas personas, estratificar. Cuando nosotros trabajábamos en el SPSS, ahora les muestro, y el año pasado estuvimos haciendo ejercicios con unas muestras, ¿se acuerdan? Fumadoras argentinas, mujeres, ¿cierto? El ejercicio consistía en que nosotros nos íbamos al menú de datos, y en el menú de datos nosotros teníamos una opción que se llamaba segmentar archivos, ¿cierto? Y esta segmentación nos permitía en base a, ahí nosotros poníamos comparar los grupos, ¿se fijan ahí? Comparar grupos. Nosotros en base a variables de estratificación, por ejemplo el género, el nivel socioeconómico, y dependiendo del orden en que las colocáramos, nosotros después colocábamos un análisis, por ejemplo los promedios o las frecuencias en una determinada variable, ansiedad, y los resultados se nos presentaban divididos en una tabla súper bonita, que te decían el promedio de ansiedad para los niños de nivel socioeconómico alto, para las niñas de nivel socioeconómico alto, para los niños nivel socioeconómico medio, niñas nivel socioeconómico medio. El problema está en que eso probablemente suene a muestreo estratificado. Sin embargo, no es un muestreo estratificado, ¿ya? Ojo, porque hay muchísimos tutoriales y además clásicos, digamos, guías de ejercicios que te van a presentar esto. Si tú no prestas atención, lo que tú estás haciendo con ese modo, digamos, el segmentar el archivo, es simplemente presentar los datos desagregados, pero no tiene nada que ver con cómo tú estás recolectando los datos. Necesitas, y en el caso de la estadística paramétrica, que se cumpla, al menos que tu muestra tiene cierto grado de probabilidad, o sea, aleatoriedad. Es fundada en el azar, porque si está fundada en el azar, nosotros sabemos que por TLC, a medida que ese azar se repita varias veces, nosotros vamos a cumplir con nuestra querida y maravillosa curva normal. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es que yo podría haber generado los resultados en depresión de manera uniforme, y al momento en que yo hago la estratificación, entre comillas, estratificación, por grupos, por ejemplo, digo, preséntame los resultados por tipo de escuela y por género. Y no es que yo esté extrayendo una muestra, no estoy extrayendo una muestra probabilística, o sea, al azar, sino que de la muestra que ya está extraída, cómo haya sido generada esta muestra, yo voy a presentar los resultados segmentados. Entonces, tú colocabas esta opción que es comparar los grupos, pones aceptar, y lo que tú hacías luego es, por ejemplo, analizar. Vamos a comparar medias, vamos a pedir el promedio de una variable, en el caso de depresión. Y lo que va a ocurrir acá es que nos va a presentar el promedio de depresión segmentado, como yo les dije en este ordenamiento. Primero, el primer estrato sería la escuela y el segundo estrato sería el género. Y ahí nos va dando cuenta de el N. Estos son los N totales, o sea, si yo sumo todo esto me tiene que dar 200. Lo estoy extrayendo la muestra. Una submuestra. Recordemos que en este ejercicio esta base total es la población total, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a obtener acá van a ser las muestras, los resultados para cada uno de los casos segmentados. Fíjense, estamos próximos a 50, que era lo que yo había seteado, 48, 49, obviamente hay niños que les tocó más, las distribuciones de la dispersión obviamente no fueron homogéneas, y las distribuciones estándar varían, pero se mantienen cercanas dentro de un intervalo de confianza, podríamos decir, cercano al 10 y al 50. Sin embargo, acá nosotros tampoco estamos haciendo ninguna estimación. Este resultado es el resultado de la segmentación.
Entonces, cuando nosotros volvemos a segmentación, nosotros decimos restablecer para volver al modo normal, porque si mantenemos esto, siempre nos va a presentar los resultados en base a este tipo de segmentación. Y nosotros cabría preguntarnos entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo obtener una muestra estratificada? Siempre que normalmente trabajamos. Lo primero que yo debiera cumplir es con la condición con la cual yo voy a estratificar. En este caso, voy a estratificar cuando yo segmenté el archivo para presentar los resultados. Yo dije, mi primera condición es que sea la escuela, ¿cierto? Y la segunda condición vendría a ser... No. Fíjense, ¿cuál es la primera condición? La escuela. ¿Cuál es la segunda condición que se debe cumplir? ¿Quién? Entonces, su pregunta de investigación sería, por ejemplo, ¿cuáles serían las muestras, o sea, perdón, las medias, los promedios en depresión? Si existen diferencias entre las muestras, entre los resultados de depresión de los niños en escuelas rurales, urbanas, de Osorno, de Valdivia, y ¿por qué? ¿Existe diferencia entre los niños de escuelas rurales versus los niños de escuelas urbanas, o las niñas de escuelas en Valdivia versus las niñas en escuelas en Osorno? Ese sería el tipo de preguntas que nosotros estaríamos respondiendo al momento en que nosotros estableciéramos esta pregunta. Esa es la conclusión de nuestra pregunta. Entonces, ¿quién? Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer el cumplimiento de estas condiciones. Y luego que cumplimos con estas condiciones, extraemos las muestras de cada una de estas condiciones. O sea, yo tengo que decirle al SPC, seleccióname la escuela urbana de Osorno y los puros niños. Entonces te va a dar el resultado, en este caso, ¿cuántos niños son de la escuela urbana de Osorno? 22. Entonces extraemos una muestra aleatoria de esos 22 niños. Y me extraeme una muestra aleatoria del 50% o del 30%. No del 2, no puedo del 2. O del 5, el 10%, con el 20%. ¿Está bien? Trae un 20%, una muestra del 20%, trae 5 niños. Luego nosotros tenemos que seleccionar la siguiente condición. Todo va a depender si vamos a querer responder a todas las condiciones. O sea, nosotros queremos responder en nuestro objetivo específico a 2 condiciones. Queremos comparar de toda esta población, queremos solamente comparar las escuelas urbanas y urbanas de Osorno y Valdivia. Entonces extraemos la muestra, generamos la condición, le decimos al SPSS, seleccioname estos casos, seleccioname todos los casos. Y luego de ahí extraeme una muestra de un 20%. ¿Ya? Esa es la lógica. Todavía no les muestro cómo hacerlo. Estoy contando cuál es la lógica del procedimiento. Fíjense que es distinto a decir, de toda la muestra que está, preséntame los resultados de estas personas segmentados por todos. Eso es lo que hace segmentar el archivo. En este caso, nosotros queremos seleccionar primero a aquellos casos que cumplen la condición que tú estás colocando para la certificación. Ahora bien, en la medida en que tú pones más condiciones para la certificación, o sea, más variables, si colocamos 2, ustedes se fijan, su submuestra de la población se achica. Y por lo tanto, el extraer una muestra aleatoria de esa submuestra es complicado, te va a dar una muestra súper chica. Vamos a ver si entonces el muestreo probabilístico, el muestreo probabilístico simple, o sea, al azar, extrayéndolo primero, fijando la condición y después extrayendo al azar, nos permite o pueden generar buenos estimadores. Puede decir que con 5 se puede estimar bastante bien todavía, aproximadamente esto del promedio 50 de 300%. Eso rompe un poco con la lógica que hasta ahora les
venía contando y explicando de que para poder hacer inferencia nosotros necesitamos más muestras. Mientras mayores las muestras se reduce la desviación estándar. Es verdad, absolutamente. Pero también le he dicho que en la medida en que nosotros tenemos clara nuestra pregunta de investigación, sabemos a qué punto, a qué público objetivo vamos a ir a apuntar. Y por lo tanto, podemos reducir el costo de nuestra investigación en términos de N, ya que al momento que definimos bien a quiénes vamos a preguntar, extraemos una muestra aleatoria y nos estamos asegurando que las desviaciones estándar van a caer. Baja. Por teorema del límite central. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces tenemos que cumplir la condición, seleccionar los casos, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para seleccionar casos entonces, Fede? Eso es lo que ustedes me están preguntando. ¿Cómo hacer para seleccionar casos? Nos vamos a datos y fíjense, hay una opción que se llama seleccionar casos. Y la opción seleccionar casos tiene varias herramientas, ¿ya? Y las que nosotros nos van a interesar van a ser estas dos. Si se satisface la condición y después una muestra aleatoria de los casos. O sea, primero tenemos que satisfacer la condición de estratificación por la cual nos estamos tildando, o sea, identificar bien al público y luego ir a preguntar. En este caso vamos a usar, en vamos a usar el estado de datos. Pensemos en el otro ejemplo hipotético. Imagínense que ustedes, como le digo, tienen el acceso a toda la información del colegio y quieren investigar a este tipo de colegios, pero a la vez no solamente van a hacer una investigación cuantitativa en términos de discurso. Yo vengo a un análisis en SPSS en una tarde saco esta investigación que ven también, me hagan las nubes. Sino que tú necesitas además contrastar esta información cuantitativa con entrevistas, por información cualitativa. Entonces ustedes ya tienen noción de que una investigación cualitativa, en este caso un modelo mixto, pero una investigación cualitativa un poquito más cara, porque obviamente las entrevistas son más largas, no hay que pasar a 20 personas, tienen que codificarla, pero te enriquecen bastante la información que tú ya tienes con los datos cuantitativos. O sea, tienes la escala de presión, pero además quieres tener 3 entrevistas clínicas con cada una de estas personas. Entonces, por lo tanto, tú quieres extraer una muestra aleatoria, pequeña, que te permita después seleccionar a estos niños y ir entrevistarlos directamente. Después, contrastar. Pero quieres que esta muestra sea representativa. Y para que sea representativa no solamente va a bastar porque se cumplan las condiciones de estratificación, sino que también el promedio de ansiedad que tú obtengas de esta muestra sea lo suficientemente cercano y preciso al promedio poblacional que tú ya tienes. Porque si no, quiere decir que probablemente lo que tú estás extrayendo de esa muestra sea un sesgo, o sea, por ejemplo, los niños que puntúan menos o puntúan más, que necesitan algo representativo, que para hacer el promedio, vamos a estar más resultados. Ya tienen este promedio de presión. Los niños que tienen depresión leve, los niños de depresión leve, además de eso, es anecdótico obtener 5 niños, una muestra de 5 niños por cada subtipo, subcaso o subcondición en el hospital. Pensémoslo así, en la lógica de yo tengo esta base de datos. Entonces, tenemos que, si satisface una condición y una muestra aleatoria. Entonces, el primer paso es satisfacer la condición. Dijimos que nos íbamos a centrar en comparar, eran escuelas urbanas de Valdivia y de Osorno. Esto vamos a comparar, y vamos a comparar los promedios en depresión y ansiedad de los niños solamente. ¿Ya? Cuarto medio. Tenemos una hipótesis con respecto a los niños y que en el sistema urbano en Osorno están más estresados. Aquí en Valdivia la calidad de vida influye en algo y los cabros chicos están menos deprimidos y van a enfrentar una mejor prueba, y a decir la prueba de aptitud académica.
una mejor PSU. ¿Mm? Ese es nuestro foco, eso es lo que nos encargamos. Échate una mirada, entonces hazle después una entrevista y contrasta estos datos con estos otros para ver en qué podemos ayudar a estos cabros. Algunos talleres, algo. Pero contrastemos si en realidad la hipótesis es que viven bien aquí. Y si viven bien acá, entonces quizá la municipalidad tenga que hacer algo con el entorno de la ciudad. Que vuele un poco la imaginación con esto, ¿ya? Síganme en eso. Entonces, si satisface la condición, apretamos si satisface la condición. ¿Ustedes se acuerdan de este menú? En este menú nosotros lo que hacemos es poner condiciones. Y, ayuda a memoria, nosotros tenemos dos operadores booleanos, operadores lógicos, que nos permiten hacer condiciones más complejas, asociadas o no asociadas. Una es el AND, ¿ya? Que es el equivalente al I en español. Y la otra es el OR, que es el equivalente al O. AND y OR. Entonces, cuando tenemos el operador booleano AND, nosotros decimos que tiene que cumplir esta condición y esta condición, ambas condiciones. Cuando colocamos el operador booleano OR, cumple esta condición o esta condición. Si yo le digo, seleccioname niños de urbana, niños de seleccioname de colegios urbanos, o niños, me va a seleccionar tanto niños como de colegios urbanos indistintamente. Entonces me van a entrar niñas también de colegios urbanos y me van a entrar niños de colegios rurales y urbanos. Basta con que se cumpla cualquiera de las dos condiciones. En cambio, si yo le digo AND, o sea, y le digo, seleccioname colegios urbanos y niños, tienen que cumplir ambas condiciones. ¿Eres niño? Sí, soy niño. ¿Y qué colegio vais? ¿En el urbano o de Valdivia? Tu compadre. ¿Y tú? ¿Eres niño? No, soy niña. Tu compa afuera. ¿Y tú? ¿Eres niño? Sí, soy niño. ¿Y vas al colegio urbano o rural? Afuera. ¿Cátala? Entonces, nuestra condición es, teníamos dos condiciones. Esta, y aquí que pongo, esta y esta, o esta o esta. ¿Y todos de acuerdo? Levanten la mano. ¿Todos de acuerdo con que va a unir? Allá no se arriesgan, me viene tanto mío, y. Exactamente. O sea, AND. Entonces le decimos, oye, primero que nada, tenemos que saber cuál es el código que tenemos para escuelas urbanas. ¿Alguien me puede cantar los códigos para escuela urbana? ¿Saben dónde se ve eso? Urbana 2, aquí. 2 y Urbana son 1 y 2. Entonces, se tiene que cumplir la condición. Fíjense bien. Podríamos hacer la selección de todas las escuelas a la vez. Vamos a probar que es una condición bien compleja, porque va a ser una condición con AND y OR. O podemos ir paso a pasito. Yo siempre he sido más amigo del paso a pasito, es más largo, pero probemos la condición larga, porque la condición larga es que yo tengo que decirle Urbana Osorno, o sea, escuela y de escuela igual a 1, OR y de escuela 2. Cumpla o esta condición de escuela, ¿sí o no? Porque son dos escuelas las que estoy seleccionando. Y en el caso de género, AND, género igual 1. ¿Se entiende? Porque voy a seleccionar solamente a los niños. La parte larga sería que primero seleccionara Urbana Osorno en una muestra, hiciera mi cálculo, lo guardara en resultado y después hiciera Urbana Valdivia. Voy a escribir acá las condiciones. Uno selecciona la variable y de escuela y le coloca igual 1. Y si yo coloco AND
Pueden colocarlo en minúscula también. Género igual 0, porque son niños. Ahí me va a seleccionar solamente de una escuela y solo los niños de una escuela. Pero puedo hacer esto más complejo, es decir, y de escuela 1, OR, y de escuela igual 2, AND, género. Me seleccionaría de las dos escuelas y solamente los niños. Veamos si resulta. Acá abajo, en resultado, nosotros podemos pedirle al SPSS que descarte los casos seleccionados, no seleccionados, perdón, o copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos. La última opción es eliminar los casos. Esa nunca la aprieten, jamás la aprieten. Algo que ustedes, como ustedes saben, tengan respaldada su base de datos. Si no les va a descubrir la base de datos, mejor que SPSS en el archivo. Entonces, cuando nosotros decimos descartar casos no seleccionados, la gracia que tiene es que no me genera una nueva base de datos, sino que en la misma base de datos te va a colocar rayita a todos los casos que no corresponden a la condición. Me va a dejar libre los que están. Y cualquier análisis que yo haga, va a solamente tomar los que cumplen las condiciones. Y aquí viene una máquina juega. Pensando que si yo tengo una base de datos que me puedo calcular, voy a calcular las medias de presión. Y yo selecciono estos casos, las condiciones. Estas opciones debe colocar además a ese archivo, segmentar el archivo en base a escuela, y va a presentar separado por escuela los promedios de presión de cada escuela. Bonito, ¿no? Entonces, a mí la lógica hay en segmentar el archivo, no es que yo se lo presente al principio y diciendo, oye, esto no sirve de nada, no. Ahí tiene lógica de segmentar. Posterior a eso, de la muestra que yo estoy escribiendo, todavía tengo que extraer la muestra. Extraer la muestra y de ahí después de eso, separar. Se me había olvidado esa parte de la juega que primero tengo que decirle la parte aleatoria. Ya. Entonces, en el mismo archivo, le ponemos descartar casos no seleccionados. ¿Ya? Entonces aplicamos el filtro y ustedes lo que van a ver en la... Ahí están filtrados. Fíjense, ahí están filtrados, la rayita al lado. Esos son los casos que no entran, que son de la escuela 2. Y esos deberían estar entrando. Quiere decir que no me tomó o... son niñas. Son niñas de la escuela 2. Veamos si me tomó algún niño de la escuela 2. Ahí tenemos niños de la escuela 2. Pero fíjense que tomó de la escuela 1, tomó niñas. Por lo tanto, la condición está el OR mal puesto. O tendría que colocarlo entre paréntesis. Vamos de nuevo. Entonces le decimos al SPSS, oye, datos, seleccionar caso, tararara, a esto restablecer, o sea, borramos la condición de la selección, aceptar, y fíjense acá que hay un truco que el SPSS hace, genera una variable que se llama filtro. Entonces la variable filtro es la variable que le dice al SPSS los casos que tienen 1 son los que entran y los casos que tienen 0 son los que quedan excluidos. Esta variable siempre la va a generar cuando nosotros optamos por dejar los casos y descartar, digamos, los que no vamos a utilizar. Por lo tanto, después que ustedes reestablezcan, siempre recuerden borrar la variable filtro. Se borra esa variable. Es la que genera el SPSS cuando usted aplica el filtro. Esto es lo mismo, sigue la misma lógica que los filtros en Excel.
¿Ya? Usted le dice esto y esto son los que voy a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar caso. Si satisface la condición, ¿cierto? Y de escuela, y aquí nosotros abrimos un paréntesis, veamos si me agarra el paréntesis, pasa que de versión en versión va cambiando esto. 1, and, y de escuela, igual, ¿cuál era el otro número promesa? 2, ¿cierto? Y después le ponemos un or o and. Esto es or. Es or, exactamente. Gracias, gracias, el rey. Y esto es and. Estoy enseñando el rey. Y género igual 0. Veamos si me hace la pega. Y tenemos que tengo seleccionado niño escuela 1, niño, las niñas descartadas. Niño escuela 2, niñas descartadas. Y todos los otros deberían estar absolutamente descartados, porque no cumplen las condiciones, son de la escuela 3 y de la escuela 4. Ahí sí. Entonces la condición tiene que ir anidada entre paréntesis, o sea, se cumple las reglas matemáticas de paréntesis para que se cumpla esta o esta condición, o esta y esta, primero y después la otra. Si tuviésemos, por ejemplo, por género o otra variable, núcleo socioeconómico, y queremos seleccionar el núcleo socioeconómico alto y bajo y no el medio, ahí tendríamos que poner otro paréntesis, núcleo socioeconómico igual 1, or, núcleo socioeconómico igual 3. Y ahí seleccionaría uno de esos dos, uno de estos dos, pero cualquiera sean los resultados de estos dos, acompañados de este otro. Lo que da como 16 combinaciones, pues no, 2 por 2, 4, da 4 combinaciones. Al cuadro. Ya, estamos con eso. Y si yo le digo, oye, ahora extráeme una muestra. Aquí viene el problema. Acá, yo, en extraer la muestra aleatoria de casos, yo le puedo setear el porcentaje de casos que yo quiero extraer. Dije el 20%. Pero tengo un problema. ¿Cuál sería el problema? Considerando la primera selección que hice. ¿Creen ustedes que va a extraer una muestra homogénea de las dos escuelas? Va a agarrar de todas el 20%. Por lo tanto, el truco de la condición es súper útil, pero tiene este riesgo, que me va a extraer de la escuela el total. Podría no arriesgarse, podría resultar que le dé una muestra aplicada, podría sucesivamente estar sacando hasta conseguir una muestra equilibrada. O volver para atrás, entonces decir que yo selecciono de una escuela por género. Eso le decía que el método más largo al final termina siendo el más efectivo. Y de ahí seleccionar el 20%. Después el 20% de la otra. O decir la cantidad de casos. Por ejemplo. Entonces nos volvemos atrás. El camino largo de la enseñanza. Vamos a hacer el ejemplo solamente con una escuela para así poder pasar a la estimación. Ya me está atrapando el tiempo.
Entonces vamos a seleccionar una escuela. La escuela 1 que era promesa, ¿cuál era la escuela 1 urbana de Valdivia? O Osorno. Gracias, promesa. Osorno Niños. Y fíltrame por esos casos. Veamos si los filtró sin necesidad de resetear. Escuela 1, Osorno Niños. Y no me selecciona ni un caso más. Macanudo. Entonces tengo esta muestra de niños de esa escuela. Y a esa muestra de niños ahora les voy a extraer una muestra del 20%. Voy a seleccionar caso, muestra aleatoria. Y yo quiero que me extraiga una muestra del 20%. Lo cual debería haber dejado solamente 4 casos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 casos. ¡Oh! Entonces eran más. Eran más. ¡Charán! Eran más. Eran más. Ya, está bien. O me está extrayendo de todos. Por lo tanto voy a tener... Esto fue un error, sí, un error no forzado mío. Esto sí es error. No lo había probado directamente. O sea, si tú dejas ese filtro y cambias de filtro, te deshace la selección del filtro anterior. Por lo tanto, tienes que generar primero en la condición, tienes que generarle un archivo aparte y después de ese archivo aparte extraer. ¿Hiciste eso? Genio. 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 Me acaba de ocurrir un error no forzado. Está grabado además. Está grabado. Pero aprendimos cómo funciona esta cuestión. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuál era nuestro error? Nuestro error es que el filtro, la variable filtro, cambia. Cambia en la medida en que yo cambio de filtro acá. Es uno u otro, está atrapado. Esta versión de CPCS, si alcanzo a mostrarles, tiene un asistente de muestreo, que es la raja. Pero el problema es que no está en esa versión de CPCS, esta es la versión 25. Y hace todo este procedimiento, te va preguntando, ¿qué quieres hacer? ¿A cuántos quieres extraer? ¿Qué quieres hacer? Y te hace además un archivo con el plano, o sea, puedes repetir el muestreo cuantas veces quieras, solamente activando el archivo. Es la raja. Entonces, ¿quieres sacar de cuántos niños? ¿De qué variables va a utilizar? ¿Va a ser de conglomerados? ¿Va a ser aleatorio? Y después hace todo automático. Pero, se los puedo mostrar, pero no enseñar porque esta es no está la versión que está ahí. Ayer me pasó eso, se lo mostré y después verifiqué. ¿Tienen eso? No, profe, no lo tenemos. Shit. Ya. Entonces le vamos a decir, mira, y de escuela 1, niños, esto es como repetir 20 veces lo mismo y así se aprende, pues. Y además está grabado. Y le vamos a decir copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos como lo hizo mi amigo Helio. ¿Helio? ¿Cómo le vamos a poner ahora? Helio Carota. Entonces, muestra 1. Le voy a poner un nombre cualquiera, muestra 1. Listo. Ahí me seleccionó los casos. Sigue sin hacerme caso. Y te apuesto que seleccionó puras tonterías. Ahí están. Ahí están los casos en el nuevo archivo. Fíjense bien. Ahí está en un nuevo archivo, sin título, ahí está. Se generaron los nuevos casos. No lo voy a guardar para no... Y ahora puedo extraer la muestra de 20%. Aquí, seleccionar casos y le digo muestra aleatoria de casos. Ahí sale del 20%. Continuar. Ahí sí lo puedo dejar ahí mismo. Aceptar. Y ahí me sacó 1, 2, 3, 4. Los 4 casos. Son 22 casos. Ahí están los 4 casos seleccionados aleatoriamente, de niños. ¿Se fijan que aleatorio no tiene que ver
porque yo voy a hacer agarrar a todo cualquiera que pase, porque si agarro a todo cualquiera que pase sin definirlo, estoy sesgado. ¿Por qué? Porque hay condiciones en esto de yo agarro todo lo que quiera que pase que van a estar influyendo. Por ejemplo, en la hora en que tú estás tomando, quién eres tú. Yo le decía el caso de que si usted va y viene un encuestador que es recachado y todas las abuelitas quieren y entrevista por abuelita. Sus datos van a estar un poco sesgados, ¿no? Van a estar sesgados. Entonces, no es llegar y agarrar y la aleatoriedad pura en esto no se consigue. Para poder tener ese tipo de aleatoriedad necesita mucha muestra, como para poder decir en varios momentos, o sea, se pone a entrevistar gente en varios puntos, en varias horas. Mejor tú defines a quién vas a estudiar, porque tienes un marco teórico por detrás de esto. Me interesa este fenómeno en este tipo de personas. Y de ese grupo de personas con esas características que tú ya definiste, que tú puedes cuantificar, selecciona aleatoriamente. Asegúrate de que no vas a estar seleccionando los que tienen esa característica más marcada que otros dentro del grupo. O que exista otra característica que esté correlacionada y que tú no tienes control sobre ella, que podría influir entonces para poder en el fondo evitar que la influencia de esa característica que tú no tienes controlada dentro del grupo de eso puede sacar el azar. Así no me van a caer los cabros que tienen más claro. Estoy asegurándome que aquí hay sincero. Si tienes posibilidad de poder sacar una muestra un poco mayor, va a producir el rechazo de seco. Aquí sacamos 4, 5. Pero veamos si nuestra estimación resulta. Vamos a pasar al tiro intervalo de confianza. Y para hacer la estimación del intervalo de confianza de las medias en depresión de este grupo de niños que ya están seleccionados acá, nosotros nos vamos a comparar medias, ¿ya? Y nos vamos a prueba T para una muestra. ¿Qué es la prueba T para una muestra? Es lo mismo que la prueba Z que ustedes aprendieron ahora, que estaban sacándola con Z, pero se saca con T y al final pasa de que SPSS en vez de Z ocupa T. Yo se los voy a enseñar después, pero a grandes rasgos, las muestras menores de 30 individuos tienden a que su distribución, la desviación estándar, aumente. Y por lo tanto tú necesitas, para poder calcular la distribución de probabilidades dentro de esas muestras, distintas tablas, por decirlo así, de distribución por cada aporte de muestra. Son 35%. Después de 30 casos, esto ya se transforma en Z, en que en realidad es normal. Entonces tú puedes decir, ocupa una pura tabla, por decir. Saca un puro caso. Pero ese PCS dice, a mi maní, todo es T para mí. Y siempre se ha conocido esta prueba, la prueba, digamos, de diferencia de media o de una muestra, lo que sea con medias como la T. ¿Ya? El cuento de la T Student se los cuento en clase, pero pruébate para una muestra. ¿Cuál es la gracia de la prueba T para una muestra? Y acá puedo colocar un valor de prueba. Si yo estuviese haciendo el contraste de hipótesis, como se lo enseñé en la galletita, siempre usted tiene el valor poblacional de la media, 500, ¿cierto? O en este caso usted tiene el valor poblacional de la media, que es 50 en depresión. Usted coloca valor de prueba 50, ahí. Y lo que vamos a testear, lo que testeamos es en el fondo si la muestra que yo seleccioné corresponde a esta población total que tengo en mi base de datos. Si la media de esa muestra difiere y está en la zona de rechazo, quiere decir que son una muestra distinta a la población. ¿Cierto? Si no difieren, se aceptaría la hipótesis nula. Pero igual, la hipótesis nula dice que son la muestra, el promedio de la muestra igual al promedio de la población. Y si yo coloco 0 aquí y coloco mi variable, voy a poder estimar el intervalo de confianza del promedio muestral. Entonces puedo decir, esta muestra tiene un promedio tanto, y el promedio de la población, si es que sale significativo de esto, está entre este valor y este valor. Vamos a ver el primer punto, cómo estimar
el intervalo de confianza. Si es 2 botones, hicimos 3 botones y ya aprendimos muestreo, intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Entonces le decía que era mejor venir ahora. Entonces, escala de presión. La coloco ahí. Y fíjense, hay en opciones que me dicen el porcentaje del nivel de confiabilidad. Puedo setearlo en 95, en 90, 99, 89, 100.2, no. Pero nosotros lo dejamos en 95 porque es el estándar. Y lo vamos a dejar en 0. O sea, queremos el intervalo de confianza. Aceptar. Y nos da estos resultados. Fíjense lo que pasó aquí. El promedio es de 46 puntos para esta muestra. O sea, los niños que en el fondo están en este colegio, solamente los niños puntúan en promedio 46 puntos, ¿ya? Con una desviación estándar de 5 puntos. Fíjense que es menor la desviación estándar que obtuvimos al promedio poblacional que yo sentía que era de 10. La aleatoriedad. Y ustedes bien saben, porque lo aprendieron en las últimas semanas, que si yo tengo desviaciones estándar pequeñas, mi error es pequeño. O sea, con una muestra de 5 cabros, 4 cabros, ¿cuántos fueron? 4 cabros. Logré una estimación bastante precisa. Porque, fíjense, el intervalo de confianza que me está dando está entre 37 y 54. El promedio era de 50 en la población. Con 4 cabros logré estimar el promedio poblacional de una muestra de una población de 200. Fantástico. ¿Por qué? Porque hice un muestreo adecuado. Caractericé bien la muestra y luego extraje aleatoriamente. Si hago este mismo ejercicio, lo más probable es que se mantenga el promedio. Quizás salga uno que no sea significativo. ¿Qué es lo que sale aquí? Acá las diferencias de media. Como yo puse 0, no me va a plantear una diferencia de media, lo que me va a mostrar es el mismo promedio. Si yo hubiera puesto 50, me hubiera mostrado la diferencia entre 46 y 50, o sea, los 4 puntos. La significación bilateral es el p-value. A nosotros, el p-value, o el grado de significancia, lo que nos está marcando es el alfa. El alfa es nuestro grado de error, el error que estamos dispuestos a cometer. Nosotros lo sellamos, ¿cierto? Le dijimos 95% de nivel de confiabilidad o de confianza. ¿Cuánto sería nuestro error? Sí. Ahí está. Tiene que dar, por lo tanto, nuestro nivel de error siempre menor a 0.05. Si nos pasamos 0.06, quiere decir que estamos cometiendo 6% de error. Ya no estamos hablando de que estamos haciendo la estimación al 95, sino que lo estamos haciendo al 94. Las discusiones si en realidad eso invalida o no la investigación de otro cuento y se está peleando con la comunidad científica. Pero el punto para nosotros, lo que nos interesa es que, en este caso, si sale significativo, quiere decir que nuestra estimación es inferior, está fuera, digamos, de, por decirlo así, de error. Y esto se comprueba porque nuestro intervalo de confianza no pasa por 0. Si el intervalo de confianza tuviese un número negativo y el otro positivo, el promedio que estamos estimando pasaría por cualquier número, incluyendo el 0. O sea, estamos estimando cualquier número de estos como probable muerte, o sea, promedio de la población en intervención, o nada. Y eso es leer la prueba D como Z y van a ver que el estadístico de prueba salió disparado. Más o menos son similares, 1.90 y tanto, perdido como 17, está disparado. Sale significativo.
si yo hago la prueba de hipótesis, yo debería esperar que se acepte la hipótesis nula. O sea, si yo pongo en la prueba T para una media, prueba T para una media, aquí pongo el promedio poblacional, que yo lo sé, 50, ¿cierto? A aceptar. Nos va a arrojar la misma tabla, la misma deviación estándar, ¿cierto? Pero fíjense lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí? El intervalo de las diferencias, fíjense bien, porque ahora como es una prueba T en que yo estoy mi muestra diferenciándolo con la hipótesis, o sea, con el valor, lo estoy comparando, lo estoy contrastando con el valor de la población, yo lo que estoy preguntando con la prueba T es, ¿esto es distinto, es diferente o no? Eso es lo que hace la prueba T, comparar si son distintos o no. Nosotros, en este caso, en nuestro ejercicio lo que queremos es que no sean distintos, porque trajimos de la misma población. Entonces, acá se fijan, acá dice intervalo de confianza de la diferencia. Si pasa por cero la diferencia, porque está pasando por cero, quiere decir que existe diferencia y no existe diferencia. Y como hay una probabilidad de que no exista diferencia porque está por cero, o puede ser nada, puede ser algo o nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el significativo? Es mayor a 0.05. Quiere decir que yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Estoy aceptando la hipótesis nula de igualdad. Recuerden que la hipótesis nula establece una igualdad. Yo estoy testeando si existen diferencias. Eso es lo que hace una prueba T, testear si existen diferencias. Cuando usted hace la prueba con Z, ¿qué es lo que hace? Resta el promedio, le resta mu, ¿cierto? Y lo divide por el error, que es la raíz de sigma por... Y bueno, no estaba olvidando la... Usted está testeando diferencias. Acá le salió igual, lo cual es súper bueno para nuestro ejercicio. O sea, la muestra que yo estoy extrayendo corresponde a la población que yo estoy testeando. Si yo no conociera la población, entonces yo tendría una hipótesis de esa población. Supongamos que yo no es el 50, y digo, saben que en realidad es el 60. Yo pongo 60 ahí, probablemente ahí sí significaría la diferencia. Correspondería a otra población, no la población que yo tengo seteada aquí a 50. Analizar. Prueba T para una muestra. Escala de presión. Y aquí si yo le pongo 60, veamos qué pasa. Esta es otra población, no es la población de esto. Extraje una muestra, bla, 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 y quiero ver si estoy testeando esa población. Fíjense. Si fuese una población de 60, tengo negativo y negativo. Quiere decir que el intervalo de confianza no pasa por cero. La diferencia entre 46 y 60 está estimada entre 22, entre menos 22 y menos 5 puntos. Esa es la diferencia. La va a dar negativo porque es una diferencia negativa, esta es menor. Si este fuese mayor que 60 puntos, si yo hiciese, por ejemplo, que el promedio poblacional fuese de 35, me daría un intervalo de confianza con número positivo. Pero lo más destacable es esto. Acá me está diciendo que la hipótesis nula de igualdad se rechaza, porque tengo un error de 0.01, o sea, un 1% de error. Son distintos. Son distintos. Este promedio corresponde, entonces, yo saqué una muestra de otra muestra. Eso lo acabamos de comprar. Puse 60 como promedio. No cabe. Si yo le pongo 0, repito nuevamente, me estima el intervalo de confianza. Si yo le pongo el valor
de prueba, que sería el promedio de la población a la cual yo estoy hipotetizando. Obtengo una prueba que me dice si corresponde o no a la población o no, o sea, si son distintos o son iguales. En este caso me está diciendo que son iguales. En el caso de arriba, perdón, en este caso son distintos. En el caso de arriba me está diciendo que son iguales. Se acepta la hipótesis nula. La prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis. Para que te digan, ¿es que se rechaza la hipótesis nula? Tienes que mirar. O los intervalos de confianza. Pasan por 0 cuando va a dar significativo. Pero si no tienen intervalo de confianza, significativo. Tiene que dar menor a 0.05. Todo. ¿Se acepta la hipótesis nula? No. Ah, en este caso sí. En la otra se rechaza. ¿Pregunta? Esto se podría haber enseñado más fácil, más simple. Es simplemente decirle a la gente, ¿sabe qué? Usted quiere ver el distinto promedio que usted tiene para el distinto con el otro, usted tiene que tirar en el SPSS y que le dé 0.05. Menor que 0.05. Ah, ya. Y eso es todo. Usted ahí claro mismo. Sí, pues socio, porque es el alfa. El alfa es el nivel de error. Usted quiere que sea menor al 5%. ¿Tipo? Aquí estoy aceptando la hipótesis nula de igualdad. Recordando, en el test de hipótesis, voy a decir que no pasa el test de hipótesis. La hipótesis nula se representa en términos de igualdad. Porque tú dices, todo está igual, no hay ningún cambio. La hipótesis alternativa se redacta en términos de diferencias que pueden ser direccionales o bidireccionales, ¿cierto? Y ahí está el tema de la cola, una cola. SPSS siempre está ocurriendo dos colas. Entonces al final SPSS se utiliza como técnico de prueba 1.96, o sea, como se le escribe. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir si estás aceptando o rechazando la hipótesis nula? Es algo súper simple en la lógica de esta hipótesis. Si yo estoy afirmando como una hipótesis alternativa, porque la prueba T lo que hace es ver diferencias entre promedio o entre promedio de un hipotético promedio poblacional. Si yo estoy testeando diferencias, digo, esto es diferente. Mi hipótesis nula es que esto es igual. Para que yo tenga la razón, tengo que tenerla con un 95% de seguridad, ¿cierto? De confianza. No 94, no 93. Pero si 96, si 97, si 1 menos alfa es ese 95, quiere decir que ese alfa es 0.05 o 5%. Entonces a ti te convendría que si yo estoy diciendo con un 95 o 96% de seguridad, necesito ahorita. Necesito algo. Yo pasé pequeño, ni la verdad, algo. Entonces, Aurelio, si tú estabas firmando el 95, y eso te está diciendo allá arriba que en realidad estabas afirmando lo que estabas firmando con un 23% de error, o sea, 77% de seguridad, no 95%. Lo que tú estabas firmando que es lo alternativo, siempre es un 23% de error. ¿Qué es lo que queda entonces? Recuerden, la ciencia es conservadora. Tienes que tú probar y yo soy culpable, no tengo que probar que soy inocente. Yo como ciencia no me voy a mover porque tú vengas con la panacea, la que tabla de mandamiento y diga todo cambia porque yo lo digo. No, dame suficiente evidencia para yo moverme. Porque estoy mandando, ahora estoy mandando bonos al paso que me quieres. Si tú quieres una innovación, pero que sea ahora que esté muy seguro de lo probable. Lo darías al 95%, no al 94%, no, mantengamos
En el resultado del SPSS, la prueba te está diciendo ahí, la hipótesis nula se acepta, se mantiene todo igual. Porque tu alternativa, hola, lo nuevo aquí, ¿qué es lo nuevo por regalón? Lo estáis afirmando con 77%. En cambio, cuando yo testeo acá que el promedio de la población no es 50, sino que es 60, o sea, otra población, ¿cierto? Yo estoy preguntando, el promedio de la población es 46, porque eso es lo que estoy obteniendo en mi muestra. Con este intervalo de confianza, Shurilu, súper bien. Yo quiero saber si en realidad esto es distinto al 60% que usted está planteando, señor Ciencia, en el cual no se mueve. Hipótesis nula de igualdad, ¿cierto? O sea, lo que yo estoy planteando es igual a lo que está en la ciencia. Hipótesis alternativa es que en realidad es distinto. ¿Con cuánto se me comprobó? Con 99%. 99. 99. 99. O sea, lo que yo estoy afirmando que 46 es distinto a 60, lo estoy afirmando con 99%. En ciencia, %. Pero tengo una evidencia, es poca, para afirmar que en realidad 60 no es el primer. Por lo menos estas personas, yo caractericé estos niños que fueron enfrentados, niños como juicio, pero para que estos niños que son nosotros son distintos a los que usted está caracterizando como población total, son distintos al resto. Y por favor, 46, o sea, una diferencia de tantos menos. La vamos a repasar hoy día de nuevo 60 veces, porque si no, no vamos a poder avanzar. Porque todas las pruebas de hipótesis, correlaciones, regresión, comparación de dos medios, comparación de dos proporciones, siguen lo mismo. La misma cosa. Después es súper repetitivo. Ya. Vámonos a descanso. 20:22. Por favor, a ver si los otros compañeros partimos 5 minutos más tarde. O sea, 20:35. ¿Ya? Para que no se desesperen.